Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla que tenemos, un nuevo video, un nuevo episodio de este video podcast para hablar de algunos asuntos relacionados con la vida cristiana, el ministerio, con la fe, con la tarea de servir al Señor. Y hoy quiero hablarte de, como ya habrás visto en la miniatura y en el título, la visitación como uno de los ministerios menos desarrollados de nuestras congregaciones en general. Siempre hay excepciones y probablemente cuando veas este video, espero que sea el caso en el que digas, en mi congregación no pasa, la visitación está bien desarrollada, eso sería de mucha alegría, pero por lo general no ocurre de esa manera. Y quiero empezar por invitarte a pensar en qué entendemos por la visitación. No estoy hablando de la visitación de Dios, como Él lo expresa en su palabra cuando visitó a personajes de la Biblia, sino de la visitación, la visita entre creyentes. Para empezar, te voy a decir que en el Nuevo Testamento no hay muchos textos que hablen explícitamente de esto. Hay muchos que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el tema. Te vas a dar cuenta que hay muchos pasajes que incluirían la tarea de visitarnos como parte del ministerio y de la vida cristiana en realidad, pero si pensamos en un ministerio de visitación como el Nuevo Testamento menciona otros ministerios como el de enseñanza, la profecía o la pastoral misma, bueno, no vamos a encontrar textos que hablen de un ministerio de visitar a las personas. Hay dos pasajes puntuales que hablan de visitar a alguien y uno de ellos es Santiago capítulo 1, y quiero leerlo con vos. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mancha. Para empezar, partamos de este punto. Santiago está escribiéndole a un grupo de creyentes dispersos en la región de Asia y está desarrollando su argumento y lo va a seguir haciendo. Ya estará familiarizado con la epístola de Santiago de cómo las obras tienen que expresar la fe que profesamos. Dicho al revés, si decimos servir a Dios y amar a Jesucristo y creer en Él, se tiene que notar en cómo vivimos. Y en ese contexto, en ese marco, entonces, Santiago expresa esto y dice: la verdadera religión, en contraste con solamente un conjunto de prácticas en un lugar, que no digo que eso esté mal, por eso hice la aclaración, solamente eso no es religión, o no por lo menos la religión que Dios espera de nosotros. Hay una serie de prejuicios entre nosotros con respecto a la palabra religión, pero en su sentido original y sobre todo la palabra que Santiago utiliza en el idioma original, en griego, se refiere a una vida de piedad, la adoración, sería una traducción más correcta. La adoración que surge de una fe genuina es una vida de servicio. Algo muy parecido a lo que el apóstol Pablo expresa a los romanos en el capítulo 12. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y lo que sigue es una serie de instrucciones acerca de cómo el cristiano tiene que vivir, que incluye instrucciones, como servir con los dones, amar siempre, amar a los enemigos, bendecir y no maldecir, obedecer a los gobernantes y una serie de pasos de ese tipo, ¿no? Así que esta es la idea de Santiago. La verdadera adoración no es solo cantar canciones y servir en el templo, en las reuniones, en la estructura de la iglesia como la conocemos, sino que la verdadera adoración a Dios, la que Él acepta, la que Él espera que le ofrezcamos, es esta. Y entonces ahí introduce Santiago: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Así que está en dos partes. La segunda tiene que ver con la santidad. Es muy obvio, no lo vamos a hablar en este video. La primera parte de esta religión que a Dios le agrada es visitar a los huérfanos y a las viudas. Pero quiero hacer una aclaración. No es el acto mismo de la visitación. No es que lo que Dios espera es que visitemos a las personas como si eso fuera la religión.
sino que aquí Santiago está usando ese ejemplo, ese acto puntual de servicio, para explicar, para expresarle a sus lectores que el servicio a la comunidad cristiana es la verdadera adoración. En este caso, Santiago cita visitar a los huérfanos y a las viudas. Podría haber mencionado otro tipo de servicio, pero evidentemente lo que estaba ocurriendo en la comunidad a la que Santiago escribe ameritaba que él tomara ese ejemplo. Algo parecido ocurre en la primera epístola de Pablo a Timoteo. Lo tengo aquí a mano porque lo quiero leer también. Primera de Timoteo 5, versículos 3 y 4. Lo mismo, dice Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Te voy a agregar el versículo 5. Más, las que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia donde Timoteo estaba como pastor? Que había un grupo de viudas que no necesitaban la atención de la iglesia. La iglesia cristiana siempre ha tenido un cuidado especial por los pobres porque así lo hizo Jesús, se lo dejó como mandato a los apóstoles y nosotros leemos ya desde los primeros pasos de la iglesia en Hechos que el cuidado de los pobres era parte de la tarea pastoral de la iglesia, no solo enseñar la palabra, sino también atender a las necesidades. Y así fue como la iglesia, a donde llegaba, brindaba ese tipo de servicios. Pero en la comunidad donde Timoteo estaba como pastor, lo que ocurría es que había viudas que no necesitaban la asistencia de la iglesia porque tenían hijos que podían sostenerlas, pero ellas igual estaban yendo a la iglesia a recibir ayuda. Y el problema que Pablo intenta corregir es que si usamos esos recursos para las viudas que no lo necesitan, nos van a faltar los recursos para las viudas que en realidad sí lo necesitan. Y además, eso es en la administración, en lo económico, en lo concreto. Pero además hay una preocupación moral de Pablo, y es que, esperá, iglesia, porque atendiendo a las viudas, en realidad no estamos reemplazando a los hijos en lo que ellos deberían estar haciendo. O sea que es una función pedagógica también. No ayudes a las viudas que tienen hijos para que los hijos asuman su compromiso, porque si no, estos hijos tampoco están haciendo lo que deben hacer. ¿Se entiende? Bueno, el punto es ese. Y es un pensamiento como el que está en la mente y en el corazón de Santiago al escribir este versículo en la epístola que él envía. La verdadera religión consiste en atender a las necesidades. De hecho, McLaren, que es un comentarista reconocido del Nuevo Testamento, menciona que este es un texto que se menciona más a menudo de lo que se entiende. Solemos citar Santiago 1.27 para decir que la verdadera religión no es canciones, no consiste en canciones o en expresiones emocionales solamente, sino que esto otro. Pero ¿realmente entendemos lo que está hablando? Santiago no quiere decir que visitar a los huérfanos y a las viudas debe tomarse como una declaración completa de fe. Es decir, una persona que visita, que hace asistencia social, no necesariamente haya nacido de nuevo. No nos hace cristianos visitar a los huérfanos y a las viudas, atender en sus necesidades. Pero ser cristianos debería llevarnos naturalmente a atender a las necesidades de las personas que lo requieren. Ese es el punto. Santiago está pensando que la verdadera religión, la verdadera adoración, consiste no solo en declaraciones de fe, sino en una vida que lo demuestra. Y una de las formas de demostrar el nuevo nacimiento es atender las necesidades de las personas. Incluso la palabra que se tradujo como visitar es la palabra episkeptomai, que comparte la raíz con la palabra episcopoi. ¿Sabés cuál palabra española o cuál palabra en nuestro idioma se usa para episcopoi? Es la palabra obispos, pastores, líderes, ancianos, ¿sí? Esa palabra que se traduce como elder en inglés y que significa supervisar, cuidar, mirar,
estar atentos, proveer ayuda, conocer las necesidades de las personas. En el caso de los obispos, cuando se usa esta palabra, episcopoi, está hablando de los supervisores, de aquellos que velan por la salud de la iglesia. Y ahí en ese contexto el énfasis es puesto, por ejemplo, 1 de Timoteo 3, aquel que anhela obispado, usa esta palabra, buena obra desea. Y aquí episcopoi es entonces el cuidado, la supervisión de la salud espiritual, principalmente, de la iglesia. Pero qué curioso que Santiago usa la misma palabra, la misma raíz. Porque visitar no es el acto de ir a la casa solamente. Incluso en Timoteo, cuando Pablo, en el mismo capítulo 5 que leímos recién, le escribe al joven pastor, le dice, hay viudas que son ociosas y que van de casa en casa, diríamos, que bueno, se visitan. Pero la advertencia es que van de casa en casa para andar chusmeando, para llevar y traer comentarios. Esa no es la visitación, no es el objetivo por el cual el Nuevo Testamento está planteando la atención mutua. No, el acto de visitar en sí mismo no es el punto. El punto es cuidar de las necesidades de los demás. Lo que Santiago quiere que la iglesia, que los creyentes a quienes escribe entiendan es que la verdadera fe, la verdadera religión, la verdadera piedad consiste en estar atentos a las necesidades de los demás. Las necesidades en todo sentido, las físicas y las espirituales. Pero hay algo más que me resulta interesante en este versículo 27 de Santiago 1, y es que no se lo está diciendo a los líderes de la iglesia. ¿Te diste cuenta? Si querés, toma tu Biblia ahora, pausa el video y revisá los versículos antes y después, y te vas a dar cuenta que la instrucción de Santiago no está dedicada a los líderes o a los pastores, sino a todos los creyentes. Así que la instrucción / mandato es para todo cristiano. La verdadera religión es que se visiten, se supervisen, se cuiden entre ustedes y que se mantengan sin pecado, sin mancha del mundo. Qué interesante que es, qué importante que es entender esto, porque en el contexto donde yo crecí, la tarea de visitar se asumía que es lo que el pastor tiene que hacer. Es decir, el pastor tiene que venir a visitarme solo por el hecho de que es pastor. Es decir, por ahí no tengo ninguna necesidad, yo puedo ir a la iglesia, podría llegar a la reunión sin problema, vivo cerca, estoy sano, pero el pastor tiene que venir a visitarme. Y no estoy diciendo que los pastores no deben hacerlo. A mí me gusta mucho visitar a la gente, a los hermanos de la congregación. Me gusta hacerlo, lo disfruto, conversamos de cosas que a veces no tenemos la oportunidad de charlar en la reunión. Pero es muy triste reducir, simplificar la visitación a solo esto, una actividad del pastor, cuando la Biblia está enseñando algo mucho más complejo, más rico y mucho más hermoso. Los cristianos, visítense entre ustedes, estén atentos. Por ahí quizás hoy no tengas el tiempo de visitar físicamente a alguien, pero la intención de estar atento a la necesidad del otro, ese es el punto. Podés mandar mensajes de WhatsApp. Hola hermano, ¿cómo estás? Supe que empezaste un nuevo trabajo, voy a orar por vos. Querida hermana, ¿cómo te va? Tus nenes están yendo a la escuela, ¿necesitan algo que yo pueda hacer por ellos? Estar atento a las necesidades, esa es la verdadera religión. Es más, me ha ocurrido, en esto que te cuento recién, de que la iglesia asume que el pastor tiene que visitar porque para eso le pagan, me ha ocurrido de encontrarme con gente que no se congrega, porque no quieren, no porque no puedan, es porque tienen cosas más importantes que hacer, porque prefieren quedarse en la casa a tomar mate, no participan de las reuniones de oración, participan los domingos 1 o 2 al mes, porque los otros domingos prefieren irse a pescar con la familia, pero el pastor tiene que visitarlos. Y insisto, no es que me moleste mucho visitar a esa gente, lo que me duele es que han llegado a entender que su salud espiritual o su vida cristiana depende más de la visita del pastor que de congregarse, cuando claramente congregarse es un mandato evidente en todo el Nuevo Testamento y los peligros de no congregarnos también son evidentes en todo el Nuevo Testamento, pero se reduce la vida cristiana a eso. Entonces estas personas llegan a pensar que
no necesito congregarme, no necesito orar con los demás, no necesito servir en un ministerio, no necesito comprometerme con la iglesia local, nada de eso es vital para mi crecimiento espiritual, pero que el pastor me visite, eso sí es vital para mi desarrollo cristiano. Es una pena que piensen de esa manera. Una buena responsabilidad, una buena cuota de responsabilidad la tenemos los pastores por haber fomentado esa actitud ociosa, esa vagancia espiritual en algunos hermanos, de en lugar de asumir su rol, primero por su propia salud espiritual, pero además para servirle a los demás. No, se han sentado a esperar que vayamos a visitarlos porque entendieron que la visitación es eso. Y en realidad, la visitación, como podés empezar a leer a partir de Santiago 1:27, tiene que ver con mucho más que solo la actitud o la actividad de juntarnos a tomar mate. Te cuento una anécdota para terminar. En una iglesia que estuvimos hace muchos años, la hermana que era el líder del grupo de damas, al empezar a entender este tipo de cosas, sintió el deseo de visitar a las abuelitas que no podían venir a la iglesia porque estaban enfermas. Yo las visitaba con cierta frecuencia, pero imagínate que no puedo estar siempre con todas. Así que las visitas a veces se hacían esporádicas, entre que a veces no coincidía la agenda y demás, se hacía difícil. Así que esta hermana organizó el grupo de damas con las mujeres más jóvenes en 2 grupos para empezar a desarrollar el ministerio de la visitación. ¿Y qué hacían? Hicieron una lista, me pidieron que les haga una lista de las personas con mayor urgencia, las que necesitaban más pronto la visita, y se juntaban entre 5 o 6 mujeres, llevaban la guitarra, mate, unas tortas que amasaban, himnarios, e iban a cantar himnos con las abuelas o con las mujeres que estuviesen enfermas. Luego los jóvenes de la iglesia tomaron el mismo ejemplo y dijeron: nosotros vamos a hacer lo mismo, y los jóvenes también iban a visitar a las abuelitas que no podían congregarse, a las que no podían congregarse. Las que pueden congregarse tienen que ir, pero los que no podían los visitaban, o a los enfermos también, ¿no? Así que de pronto esas personas que estaban impedidas de llegar a la reunión estaban recibiendo 2 o 3 visitas al mes entre el grupo de jóvenes, el grupo de visitación de las damas y mi visita pastoral. Compartíamos la Santa Cena, cantaban himnos, se involucraban, charlaban. Una condición les habíamos puesto: hermanos, hagan lo posible, tengan mucho cuidado de no chusmear, de no andar comentando, que la visitación no sea la excusa para andar contando cosas que no corresponden. Pero fuera de eso, compartan la palabra, cuenten anécdotas, rían, lloren, oren unos por otros y cumplamos con la verdadera religión que enseña la palabra del Señor, que es estar atentos mutuamente a las aflicciones de nuestros hermanos. Creo que la visitación es uno de los ministerios menos entendidos, menos desarrollados, pero que tiene un inmenso potencial. Si en nuestras congregaciones logramos poner en práctica esto y vemos que haya una visitación fluida entre los hermanos, vamos a poder observar un crecimiento espiritual muy hermoso, muy apropiado, y en muy poco tiempo. Nos hace bien estar juntos, así lo ha diseñado el Señor. Si podés congregarte, tenés que hacerlo. Acordate que la palabra del Señor enseña como mandato que vayas a la reunión de los creyentes, que te acerques, que hace frío, bueno, campera, está lloviendo, un paraguas. Hay que hacer el esfuerzo para congregarse, pero si no podés congregarte, recibí la visitación, pedí en tu iglesia, mandá un mensaje pidiendo que alguien te visita. No necesitas ser el pastor, pero que sí alguno de los hermanos llegue a tu casa. Espero saber qué pensás de esto. Quiero leer tus comentarios aquí abajo en la descripción del video. También te voy a dejar enlaces para mis redes sociales, mi canal de WhatsApp, donde podés descargar contenido para ayudarte en tu vida cristiana y en tu ministerio. Gracias por estar del otro lado. Te invito a suscribirte y a compartir este video con quien creas que lo necesita. Nos vemos en un próximo episodio. Que Dios te bendiga.